Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Blanca Peñaflores Healthy, Salud y Bienestar. El día de hoy continuamos con la segunda parte de adicciones, porque lo dijimos en el primer programa, es un tema tan amplio, es un tema que nos interesa a todos y tal vez en nuestra casa existe este problema, esta enfermedad y no nos damos cuenta. Por eso continuamos con este tema que es adicciones. Y hablamos de adicciones, como lo dijimos anteriormente, y pensamos en alcohol o en drogas. Pero no nada más en eso hay adicciones a la comida o incluso a una persona. Y estamos con las personas más competentes y con toda la experiencia del mundo en esta enfermedad, porque ya nos lo dijeron en el primer programa, es una enfermedad que nos van a decir si es curable o no. Pues ya no hablo más y está conmigo, es un gusto tener a gente tan competente y que sabe de lleno en este tema. Él es el doctor José Rubio Soto, él es del Consejo Directivo de la Clínica Libre, y me da mucho gusto que esté aquí conmigo nuevamente. En entrevistas pasadas está conmigo, me gusta muchísimo cómo habla, toda la experiencia del mundo. Bienvenido a su programa. Muchas gracias, Blanca, por esta invitación y es un honor estar contigo y felicidades por el establecimiento, muy bonito. Gracias, gracias. Esta es su casa y cuando quiera, aquí estamos para servirle. El tema de hoy es patología dual, trastornos adictivos y trastornos mentales. ¿Por qué? Porque esto también compete de lleno a lo que es la adicción. Pero antes de que comencemos a hablar, me gustaría que la gente supiera que es usted muy preparado y me gustaría, ¿cuánto tiempo tiene usted a cargo, en el cargo que tiene en la Clínica Libre? Muchas gracias. Mira, nosotros tenemos en Clínica Libre aproximadamente 16 años. Son 16 años de trabajo importante, sobre todo descubriendo nuevas formas de tratar al paciente. Te voy a comentar un poco de historia, ¿no? Porque creo que vale la pena. Claro que sí. Nosotros nos dimos cuenta que si tratamos la enfermedad de la adicción exclusivamente, podíamos ganar o perder. Igual si tratábamos al paciente como paciente exclusivamente. Decidimos tratarlo como ser humano. Y buscamos en el mundo, gracias a la tecnología de comunicación, pues nuevas formas de crear un modelo que pudiera ser integral. Ajá. Y que de alguna manera pudiéramos tener el objetivo a cumplir, que era el de tener el próximo consumo en un paciente, ¿no? Que ya egresaba de nuestra institución. Nos dimos cuenta que si nosotros no tratábamos también otras enfermedades que de alguna manera se presentan en el paciente con adicción, también iba a constituirse un fracaso. Los pacientes con adicción, dependiendo del tipo de droga, van a sufrir algunas alteraciones físicas, orgánicas o mentales. Eventualmente el trastorno mental puede ser primario, o sea, antes de la adicción o viceversa. Al final de cuentas, la patología dual atiende dos entidades importantes mentales, que estas son trastornos adictivos y trastornos mentales. ¿Se nace con esto? ¿Me quiere decir que sí es una enfermedad mental? Digamos que hay factores que condicionan, en el caso de la adicción, son factores de riesgo. En estos factores de riesgo pueden ser desde los ambientales, pueden ser de alguna manera de la historia familiar, y también tienen que ver los trastornos de tipo de orden genético. Hay muchas enfermedades que se heredan. Una de ellas puede ser la adicción. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en la patología dual, por ejemplo, cuando el paciente sufre o inicia en el proceso de maduración del cerebro, que es la adolescencia, o antes, durante la niñez, trastornos, por ejemplo, de déficit de atención, trastornos que se derivan de algún abuso, de algún maltrato, bullying. Lo voy a interrumpir porque dijo algo que dijo que se puede heredar esta enfermedad. No sabía que es hereditario. Quiere decir que si mi padre o mi abuelo son alcohólicos, están enfermos, y uno de mis hijos puede heredar esta enfermedad. Digamos que lo que no se hereda es la sustancia adictiva. Se hereda en el tipo de comportamientos y tiene que ver mucho con algunos déficits que podamos encontrar en lugares de recompensa dentro del cerebro. Eso está ya muy estudiado
y que forma parte de este complejo que tiene que ver con la patología dual. Te comentaba que, por ejemplo, al principio, personas que, pues ninguna persona escoge ser adicta, por ejemplo, ¿no? Y durante la niñez pueden desarrollarse ciertas condiciones en la vida y en el desarrollo, pues, del niño, o si no, también en la adolescencia hay un periodo de los 12 a los 19 años, de acuerdo a la OMS, que es el proceso de maduración del cerebro, y finalmente a los 19, 20 años vamos a alcanzar el tamaño definitivo que vamos a tener durante toda la vida. Pero durante todo ese proceso puede haber intervenciones que pudieran disparar algún trastorno de tipo mental. ¿Cuáles son esas? Esto puede ser lo que te comentaba, algún abuso, algún trastorno mental que se tenga de más de la niñez, como el déficit de atención, cuestiones que son hereditarias, que de alguna manera se pueden disparar por acontecimientos de tipo como agentes externos. El fumar marihuana, por ejemplo, puede disparar con una cuestión epigenética, puede disparar, digamos, una enfermedad que pudiera estar escondida por mucho tiempo y ser activada por un consumo de marihuana, por ejemplo, ¿no? Eso ya está bastante trabajado. Y lo que sí te puedo decir es que la gran mayoría de las personas que han sido internadas, que tienen un trastorno adictivo, también se acompañan de trastornos de tipo mental. Okay. ¿Qué quiere decir los trastornos de tipo mental? Porque a veces nos vamos hasta la esquizofrenia de inmediato, ¿no? Y no, los trastornos mentales giran en torno a la ansiedad, por ejemplo, la depresión, trastornos bipolares, déficit de atención, trastornos de la conducta, trastornos de la personalidad, límite, por ejemplo, que hay muchos casos en ese sentido, hasta la esquizofrenia, ¿no? Ok. Quiere decir que ahí en la clínica no solamente están viendo tratar de curar la adicción, sino también están viendo este factor psicológico para que ellos salgan adelante. Hay una pregunta clave aquí. Es una enfermedad, ya nos quedó claro a todos nosotros, no es algo, un vicio, como decimos. ¿Se cura? Las enfermedades mentales, y en este caso también la adicción, que es una enfermedad mental o un trastorno mental, son enfermedades crónicas, son enfermedades que si no se tratan no se pueden controlar, Okay. pero son para toda la vida. ¿Esto quiere decir que toda la vida van a estar consumiendo? No. Son muy susceptibles y vulnerables pues al tratamiento, cuando este tratamiento tiende a ser integral. Si se trata exclusivamente de la adicción, probablemente podamos tener éxito, probablemente, pero vamos a estar más seguros si tratamos las enfermedades que la acompañan, en este caso las enfermedades de tipo mental, o las otras enfermedades que son orgánicas, llamemos el problema del alcohólico, con trastornos hepáticos, del hígado, o trastornos del sistema nervioso, por ejemplo, periférico, y algunas otras alteraciones que de alguna manera se tienen con el consumo de algunas sustancias. En el caso de las metanfetaminas, el cristal, comúnmente conocido, que cursan también con trastornos psicóticos. Cuando están en este tipo de condición, hay un trastorno psicótico, a veces en la consulta externa se confunde con una esquizofrenia, y realmente lo que tiene es un efecto secundario de la droga, y luego entonces cuando dejan de consumir se va retirando pues ese trastorno psicótico, a veces con tratamiento, a veces sin tratamiento. Creo que es algo muy importante, ¿no? El saber esa línea de hasta dónde llegar y saber cómo canalizar al enfermo. Me parece que lo más importante es un diagnóstico muy certero, un diagnóstico que te va a ayudar con esa certeza del diagnóstico bien definido en todo su entorno, porque no nada más el trastorno adictivo digamos que sería lo más sencillo de realizar por el antecedente del consumo, lo que nos comenta la familia, los que nos comenta el propio paciente de su historia adictiva, etcétera, ¿no? Pero lo que tenemos que sacar adelante también son otro tipo de trastornos que de alguna manera giran en torno al consumo de drogas, que han contribuido, ¿no?, a que esto suceda. Y se han contribuido, por ejemplo, un mal diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo, o mental, puede promover a que el paciente cuando salga, pues tenga
digamos, problemas de tipo mental y puedan precipitar el próximo consumo, ¿no? Vamos a empezar desde el principio, doctor. ¿Cuáles son esos puntos rojos, yo como madre de familia o como familiar, que me van a llamar la atención para saber que mi familiar o mi hijo está consumiendo drogas o alcohol? ¿Cuáles son esos puntos que debo checar y decir hasta aquí? Porque hacemos fiestas familiares, todos llevamos alcohol, o igual empiezan a fumar marihuana. ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo ya es un enfermo, un adicto? Uno de los puntos importantes que hay que resaltar aquí de la enfermedad de la adicción, tanto del paciente que consume, como el otro paciente o la contraparte, que es el familiar, que de alguna manera tiene una adicción, digamos, de relación con su familiar que está consumiendo, los focos o esos determinantes que de alguna manera tú comentas, tienen que ver principalmente con la negación del paciente. El paciente al principio lo va a negar. Pues es uno de los principales puntos, ¿no? Pero también por cuestiones de orden social, la familia lo empieza a negar. Aún con las cuestiones de evidencia. Puede ser tan evidente el consumo que siempre el paciente va a decir, pues no, yo no fui. Hazme un antidoping. ¿Por qué no me haces un antidoping en este momento? Y reta a la familia, ¿no? Ahí va la familia. Y dice, bueno, le hace un antidoping, sale positivo y todavía con ese proceso de negación puede decir, no es mío. A lo mejor se equivocaron, pero siempre cuando prevalece, lo que prevalece es la negación. Y también por parte de la familia. Uno de los puntos importantes son los cambios de actitud. Son importantes los cambios de actitud y tiene que ver con el separarse de la familia, empezar a no convivir en ese esfuerzo que hacemos en las familias por convivir en las comidas, en las reuniones familiares, etcétera, y se van separando. El cambio de amigos, por ejemplo. Antes tenía los amigos desde la niñez, ahora tiene otros amigos, que es normal porque hay una transición entre primaria, secundaria, de humor, etcétera. ¿no? También. Los cambios de humores también, el estar no contribuyendo en la convivencia familiar, el enojo, el adicto, basta una palabra para entrar en consumo o para entrar en una discusión y tener el pretexto suficiente para ir a consumir, siempre y cuando esté disponible la droga, y digo disponible la droga o el alcohol, porque eventualmente, como tú lo comentas, en casa muchas familias pues se esfuerzan por tener una barra, ¿no? Una barra con todo el espectro, pues, de los alcoholes, ¿no? Y en ocasiones dicen, es que lo que pasa es de que mi familiar no sabe consumir alcohol. Y uno se pregunta, pues, ¿dónde tiene que aprender a consumir alcohol, no? Eso. Una de las cosas importantes es pues, ni modo, tener un instituto de conocimiento para saber tomar. Pues, una guía. Tampoco la promoveríamos nosotros, ¿no? Una de las cosas también importantes que tenemos que saber los padres es de que sí existe el consumo eventual de muchas personas o de hijos o familiares que no van a ser adictos tampoco. Es decir, esa es otra de las preguntas. ¿Cuándo ya me considero adicta al alcohol? Siempre decimos, es que yo soy fumador ocasional o como dicen de fiesta, ¿no? Yo solamente tomo ya no me voy a atrever a decir que abro mi botella de vino delante de usted, doctor. ¿Ya soy adicta? Cuando tomamos los fines de semana, que ya es cada fin de semana, ¿se considera esto ya una adicción? Un punto básico es la pérdida de control. No todas las personas que consumen, por ejemplo, en este caso alcohol, van a tener una adicción al alcohol. Solo un porcentaje de estos logran tener una adicción posteriormente. Por ejemplo, con nosotros sí llegan muchas preguntas como, es que mi hijo todavía es funcional, mi hijo trabaja, o mi esposo trabaja, o mi familiar trabaja y cumple. Bueno, llega y consume, pero nada más consume en las tardes. O los otros casos. No le hace daño a nadie, ¿no? O no le hace daño a nadie. Y eso lo dice, ¿saben qué? Yo trabajo, cumplo y no le hago daño a nadie. O no consumo diario, yo consumo cada semana porque me lo merezco, trabajé mucho, etcétera.
Aquí uno de los puntos importantes es de que si a través del consumo hubo daños, daños a la familia, al entorno, de diferentes tipos, entre abusos, gritos, etcétera, o daños físicos o daños patrimoniales, ¿no? Si a pesar del daño el consumo prevalece, esta persona ocupa ayuda. Ok. Ocupa ayuda definitivamente, fíjate. También ahí cabe los que dicen la mala copa, ¿no? Que no, es que tú no sabes tomar porque se te van las cabras y no te sabes controlar. El que toma y no se controla también ya es adicto. No, pues sí, es una persona alcohólica. Ok. Porque si no fuera alcohólico, en el momento que hace daño, dejaría de consumir. Ok. ¿Ok? Entonces, esas personas que dicen mala copa es una persona que necesita ayuda. En cualquier momento puede haber un accidente. Sí. En cualquier momento, y es altamente vulnerable. Se dice que están en una etapa de jugar con fuego. Esa etapa se llama abuso. No hay una dependencia en ese momento, en esas personas que dicen que me la copa, quizás a lo mejor no existe una dependencia física, pueden pasar 2 meses incluso sin consumir, pero cuando consume se pone mal. Esta persona necesita ayuda porque es altamente vulnerable a cualquier accidente o cualquier situación grave que pueda pasar. Que lo hemos visto últimamente, ¿no? Permítame mandarle saludos a la gente que nos está viendo. Rocío Reyes desde Rosarito nos dice hola. Jaimar Arciniaga también lo está viendo. Ella esperaba ver a la doctora. Pedimos una disculpa, iba a estar con nosotros la psicóloga, pero se le cerraba la garganta porque tuvo una conferencia ayer muy larga. Carlos Mora lo está viendo, gracias. Hilda Orozco Esquivias lo está viendo también, ella nos ha visto desde el principio. Hola. Alberto Andrade dice excelente tema. Diana Rubalcaba, gracias, un beso, felicidades por el programa. Aquí me pone tu programa y por llevar este tipo de invitados profesionales y expertos de estos temas tan delicados y reales. Lamentablemente el alcohol es una adicción socialmente aceptado, es verdad, porque en cualquier reunión familiar o de trabajo siempre va a existir el alcohol. Pero ya nos quedó claro ahí que la gente que ya no se controla, que no sabe decir que no, es la gente que necesita la ayuda. Y una de las preguntas que me han hecho, ¿qué nos ofrece la Clínica Libre? ¿Cómo aceptan ustedes a un enfermo? Llega el enfermo y ¿qué es lo primero que ustedes hacen y qué le ofrecen? Bueno, lo primero que se tiene que hacer con una persona que sufre de esta enfermedad es la estabilización. La estabilización del paciente tiene que ver mucho para las condiciones primarias, ¿no? Porque con ello va a arrojar el paciente más información que nos va a servir para hacer el diagnóstico con mayor precisión. Por eso es importante la estabilización emocional al principio, ¿no? ¿Lo recibe un psicólogo? Sí, psicología, se le designa un psicólogo y un consultor, que durante todo el curso va a estar en las entrevistas, en las terapias psicológicas y la intervención multidisciplinaria con médicos o especialistas de alguna enfermedad que el paciente presente, ¿no? ¿Análisis clínicos? ¿Qué tipo de análisis clínicos le llevan a un adicto? De rigor, los primeros exámenes de laboratorio tienen que ver con verificar, por ejemplo, en el caso de los alcohólicos sufren mucho de cuestiones anémicas o de alguna manera algunas anormalidades en los parámetros del hígado, por ejemplo. Dependiendo la edad, estaríamos esperando alguna situación dentro de los exámenes de laboratorio, el SMAC, la biometría hemática, lo que son el antidoping, por ejemplo. Nosotros mandamos a hacer un antidoping cuantitativo para verificar cantidades y el cualitativo nada más te dice positivo o negativo. Nosotros solicitamos el cuantitativo. Enfermedades sexualmente transmisibles también son importantes, sobre todo cuando hay consumo de drogas y también con alcohol. En fin, y algunos otros parámetros que se relacionan con la historia clínica o la nota de ingreso que tendrán que ver con posibles trastornos tiroideos, por ejemplo, o algunas otras manifestaciones. O sea, se le hace un escaneo de pe a pa al enfermo. ¿Cómo trabajan con la familia? ¿También trabajan con la familia o nada más se trabaja con el puro enfermo? Digamos que es un requisito. Si no hay trabajo familiar, el éxito no va a estar presente. Quiere decir que no nada más es el enfermo, toda la familia está enferma.
Digamos que es todo un sistema, ¿no? Y se trabaja como sistema. De hecho, tiene un enfoque sistémico, la parte terapéutica. Si nosotros vemos que desde el principio de la entrevista, antes de iniciar el tratamiento, nosotros siempre hacemos hincapié de que tiene que estar presente la familia en terapias individuales, de grupo y conferencias psicoeducativas. Son 3 actividades por semana. Ok. Actualmente las estamos haciendo a través de los medios electrónicos, Zoom o algún otro sistema de En línea. videoconferencia. ¿Por qué? Por la cuestión del coronavirus, ¿no? Hay otro sistema de... se me olvidó también mencionar, hay un panel también y hay un protocolo COVID, porque pues, es Sí, importante eso ya va a revisarlo, ser de ¿no? rigor. Eso ya es de rigor, ¿no? Entonces, cuando la familia participa, nos va bien a todos. Ok. Le va bien al paciente, le va bien a la familia y le va bien a la institución. Nosotros siempre vamos a estar promoviendo la participación familiar y créeme que cuando la familia participa le va muy bien al paciente. La familia también se niega a hacer cambios. Como estaba la familia, no estaban haciendo las cosas como debe de ser, pero tampoco lo sabía. Ok. La familia se sentía culpable, incluso muchas familias se sienten culpables. Entonces, también necesita la familia Mucho. ayuda psicológica Mucho. de la mano junto con el enfermo. Paralelo. El tiempo de estancia en la clínica depende de qué tan grave vaya el enfermo o de qué sustancia haya consumido, si es alcohol o es otro tipo. Va a depender efectivamente del daño que haya organizado la sustancia. Hay pacientes que no nada más tienen el problema del consumo, sino también otro tipo de problemas y se prolonga todavía un poco más su estancia bajo la residencia, el esquema residencial. Va a depender de muchos ingredientes, muchas veces depende de la familia, porque la familia no progresa, ¿no? Y se organiza esto como un caldo de cultivo. Haz de cuenta si el paciente recibe toda la información. Claro, es un determinante que el paciente quiera posteriormente dejar esto y continuar con el tratamiento por muchos años, ¿no? Pero también la familia debe de saber lo mismo, a la par. De manera paralela se tiene que preparar la familia para recibir a su paciente, a su familiar. A veces cuando no están bien conformada esa situación terapéutica con la familia, haz de cuenta que reciben a un familiar como extranjero en su propia tierra. Y es Así más se siente, difícil. y los dos se sienten raros, pues. Sí, claro. Entonces, si el paciente cambia, también la familia tiende a cambiar, y cambiar para bien, ¿eh? Como le estábamos diciendo fuera del aire, ¿no? Creo que la familia es un punto muy importante para que el paciente no recaiga. Ya nos quedó claro que es una enfermedad y no se cura, se trata, no se cura, y puede recaer. Entonces aquí lo importante, usted me comentaba que la familia, vamos a ponerlo bien claro, mi enfermo, ya no en las reuniones, ya no vamos a tener alcohol, lo siento mucho. En la casa no vamos a tener alcohol, porque puede recaer, así sea una cerveza. Te puedo comentar más o menos algo similar. Tenemos a un paciente con una enfermedad metabólica como es la diabetes y a alguien se le ocurre pues promover a que consuma un pastel que no debe de consumir. Digamos que la familia tiene que ser solidaria ante la enfermedad que sí está ahí presente, que no es exclusiva de la persona que consume, sino que también pudiera haber otros promotores para el siguiente consumo. Okay. Y no nos damos cuenta, pues. Y eso es de eso se trata, el tratamiento con la familia, que sepan cuáles son los factores que puedan condicionar el próximo consumo y evitar la recaída, ¿no? ¿Qué más nos ofrece la clínica para la ayuda de nuestros enfermos? Bueno, en principio nosotros creamos la fundación que el día de hoy pues no pudo asistir mi hija. Mi hija tiene 2 especialidades, una en patología dual, que es estas 2 enfermedades y también la de sexualidad en materia de adicciones. Y lo que podemos ofrecer es la integralidad con un aspecto multidisciplinario, es decir, varias disciplinas sobre un solo paciente y su familia. El entorno, el compromiso de nosotros es el cambio de ciertas
ciertas estructuras muy monótonas que había antes del comportamiento para otro tipo de conductas que puedan favorecer no nada más el no consumo, sino la convivencia familiar, la convivencia solidaria, por ejemplo, y que nos vaya bien a todos en sociedad, ¿no? Finalmente. Usted que está ahí de lleno, ¿el porcentaje de jóvenes ha variado? ¿Ahora son más jóvenes los que están consumiendo drogas y alcohol? Nos toca observar por las llamadas de información y cada vez se acercan a edades tempranas. Se ha despertado, por ejemplo, más el caso de las mujeres. Te quiero decir que, por ejemplo, hay ciertos tabúes sociales donde se encuentra la mujer estigmatizada en términos de que si se descubre que consume, bueno, ya como que todo el mundo lo sabe, ya lo saben en Facebook, en todas partes, pero no esa, digamos, falsa clasificación de la enfermedad como drogadicta, que suena muy despectivo, ¿no? Sí. Entonces, como que muchos le tienen más temor a tratarse que continuar. Incluso las propias familias tienen más temor en dejar a su familiar en un tratamiento con una expectativa mejor a dejarlo con esa vulnerabilidad que le pase algo en la vida, ¿no? Cuando un paciente sale de la clínica, ¿le ha tocado que recaiga y regrese? Bueno, nosotros digamos que tenemos buenas condiciones porque exigimos mucho el trabajo familiar. Okay. Eso ha favorecido de manera significativa. Por supuesto que existen factores que condicionan el próximo consumo. Decimos nosotros, si vas por este camino, no tienes nada que temer. Vas por otro lado y entonces buscas el consumo. La familia al final debe de tener de nuestros pacientes un listado de amenazas que se puedan organizar allá afuera y que se les da listado gracias a la conformación que hace el propio paciente, ¿no? Y el descubrimiento de esas amenazas durante el tratamiento. También se descubren las debilidades del propio paciente que pueden ocasionar un próximo consumo. Pero también se ven las oportunidades que le pueda ofertar la familia, la cuestión escolar, social, etcétera, la incursión en un nuevo esquema y también las fortalezas que pueda tener el propio paciente como virtudes, por ejemplo, para el trabajo, para la escuela o para conformar la familia, ¿no? ¿Salen ya listos para convivir con la sociedad? Hay pacientes que se les da la oportunidad, de acuerdo a ciertos criterios, pues para dar continuidad a un enfoque post-tratamiento, ¿no? Y es parte del seguimiento que se hay que dar, ¿no? Y nosotros incluimos también siempre, invariablemente, pues el que se esté trabajando en el post-tratamiento. Y los enfocamos para que por muchos años ellos estén en reuniones de grupo, por ejemplo, casi regularmente son por las tardes, hoy por el Zoom, puede haber reuniones hasta en toda Latinoamérica y no hay ningún problema, ¿no? Vamos a instalarle un estudio de televisión ahí en la clínica para que lo haga de mejor calidad. Doctor, los trastornos adictivos y trastornos mentales, me imagino que en algún momento tienen que utilizar medicamento. Sí. ¿Cómo van a llevar este medicamento cuando el enfermo es adicto? Bueno, uno de las... por ejemplo, en el caso de las personas que tienen un trastorno de tipo mental, digamos esquizofrenia o trastorno bipolar, hay algunas personas enfermas de este tipo de problemas que no quieren tomar el medicamento posteriormente. Dicen, no, yo no quiero consumir medicamento, me hace más daño, etcétera, ¿no? Siempre los medicamentos son prescritos por el lado de psiquiatría, ¿no? Eso hay que tenerlo en consideración. Con el especialista. Con el especialista, claro. Y en el caso de las personas con el consumo de algunas sustancias que hayan afectado, digamos, o distorsionado los sistemas de comunicación en el cerebro, que tienen que ver con la marihuana, por ejemplo, o con el cristal, la metanfetamina y algunos otros, pues hay que ayudarles también a ellos porque por tiempos de mediano plazo, digamos, ¿no? Claro. Incluso todavía después del internamiento que lo esté valorando el psiquiatra, ¿no? Hay algo que me gustaría preguntarle a usted que está en esto. ¿Qué opina acerca de la legalización de la marihuana?
Digamos que hay tres términos que promueven el consumo y sin dar cuenta pues de la legalización. Me refiero que no es el propósito de la legalización promover. No es como que voy a fumar consumo, marihuana en la calle como pero para cualquier un cosa. joven, para un joven que todavía no está consumiendo o está en esa etapa de consumo, digamos, de uso primario, experimental, es como una especie de promover el consumo. Porque voy a tener el gran pretexto, mamá, ya está legalizada. Sí. Mamá, es para cuestiones lúdicas, esto quiere decir de juego, es para recreación. Esas tres palabras son mágicas para el consumo y que de alguna manera pudieran promover un próximo consumo o un consumo inicial con toda la justificación. Claro. Hemos tenido familias cuando nos comentan, doctor, pues es que está consumiendo, pero nada más marihuana. Ajá. Pues nada más marihuana puede afectar. ¿Qué más querías? Fíjate, hay un estudio que se hizo, y lo traje porque está reciente, ¿no? De la doctora Nora Bolbok, y que este tipo de estudios pues, se hacen en Estados Unidos principalmente, y se hizo del 2008 un comparativo al 2019, donde ellos encontraron una duplicación en el consumo de marihuana en pacientes de los 18 a los 35 años. Okay. Pero también observaron que las personas que consumían diario marihuana se triplicó. También observaron en ese periodo más problemas de depresión y más problemas de un plan suicida. Que esa es la parte más importante de la patología dual que hay que hacer prevención. Claro. Cuando no se encuentra en clínica, e incluso en clínica cuando llegan este tipo de problemas, pues hay que estar muy atentos, pero fuera mucho más. Sí. La marihuana está contemplada como uno de los factores importantes o que pudiera estar precipitando un plan suicida, ¿no? Entonces, no estamos de acuerdo en la legalización de la marihuana. Laura Valdés, gracias por estar con nosotros. Teresa de Ciudad de México me pregunta si pueden dar consultas virtuales y si nos puede dar su teléfono. El teléfono es con el área 664-637-1711. Ah, bueno, ya lo pasamos en Los Cintillos hace un momento. Y están dando consultas virtuales y está en Ciudad de México. Que hable ese teléfono y con mucho gusto un servidor es el que recibe las consultas, las llamadas o también mi hijo que es psicólogo, ¿no? ¿Por qué crear esta clínica? Nace a partir de un problema familiar también y la verdad es de que soy médico y no fui entrenado para esto. Tampoco mis compañeros. Sí vimos la palabra adicción y dependencia en alguno de los momentos de estudio y atendimos a pacientes en la zona de urgencias cuando estamos haciendo la residencia o el internado, ¿no? Sin embargo, ¿qué vas a hacer después de la atención primaria? Todo lo que sigue después, ni siquiera nos imaginábamos, cuando menos en casa, qué es lo que teníamos que hacer. Finalmente pensábamos que se tratara, pero ¿y nosotros? Nunca lo pensamos y la verdad es que no sabíamos qué hacer. Fue cuando empezamos a creer en una posibilidad. A mí me tocó mucho trabajar en gobierno y me tocó la búsqueda de mejores prácticas, digamos, en el mundo para aplicarlas y tropicalizarlas en México, ¿no? Por ejemplo, o en mi ciudad. Y así encontramos un modelo que pudiera ser de alguna manera un enfoque familiar, un enfoque de patología dual y un modelo que sea integrador, pues. De hecho, parte de nuestro modelo tiene que ver con la actitud multidisciplinaria, médicos, psicólogos, enfermeras, consultores, médicos especialistas en las diferentes especialidades y todos en conjunto hacemos un todo, ¿no? Hacemos Claro, algo. es una de las mejores clínicas de aquí porque una chica después del programa pasado me decía, yo quiero ir a una clínica particular porque mi hija recayó y quiero que esté completa y pues yo creo que
te puedo asegurar que puedes llegar aquí a esta clínica donde está completa. De hecho, personalmente he visitado las instalaciones y tienen unas instalaciones magníficas con gente preparada totalmente. ¿Me podría decir la ubicación de la clínica y el teléfono nuevamente? La ubicación se encuentra en clinicalibre.com. Sí, está un mapa ahí integrado en esa página de internet. ¿Cuál es la otra pregunta? El teléfono nuevamente. El teléfono es con área 637-1711. De todos modos, aquí nos van a ponerle en producción los cintillos con la dirección y el teléfono. Doctor, ¿algo más que quiera agregar, algún mensaje que le quiera dar a la gente o quiere agregar algo más de lo que tenemos en la clínica? Que tenemos, ella hace parte de ella. Para todos nosotros nos cuesta trabajo pensar que esta enfermedad es para toda la vida. Si es para toda la vida, necesitamos un tratamiento para toda la vida. Suena como una especie de condena o un fracaso familiar, y no debe de ser así. Hoy podemos decir que podemos ser bendecidos por este trabajo que estamos haciendo, porque todos los días pues nos levantamos con las ganas de ayudar y de dar un servicio, y ese servicio hay un efecto de retroalimentación positiva pues para nosotros, ¿no? Y eso hace posible que sigamos en ese camino y no tengamos que temer en el próximo consumo. Estando bien nosotros en familia, seguramente nuestro familiar también va a estar en mejores condiciones. Si no tenemos ningún tipo quiero pensar que no tenemos ningún tipo de este tipo de enfermedades de adicción, ¿podríamos ir a alguna charla con usted a la clínica como familia, como integración, como aprendizaje? Con la pandemia se abrieron varios enfoques. Hemos estado dando conferencias en Latinoamérica, en varios países, sobre todo mi hija y un servidor también, y pues vamos a tratar de abrir esto más al público, porque pues con la pandemia sí se organizaron otro tipo de condiciones, entre pobreza, mala convivencia, más tiempo en familia, más conocimiento de que sí existe un consumo, ahora no sé qué hacer, en fin, hay muchas cosas que han surgido. ¿Se detonó más con la pandemia esta enfermedad? Digamos, más el consumo de marihuana, que es lo que yo tengo aquí registrado, y sobre todo las familias se dieron más cuenta de que sí existe el consumo, cuando menos cuando antes creían que no lo era, ¿no? Ahora ya lo saben. El problema es que cuando la familia se da cuenta y lo sabe y no hace algo, entonces se adquiere algo que se llama permiso tácito de la familia hacia el paciente, ¿no? Entonces, un consumo de una droga es altamente vulnerable a tener un accidente o algún trastorno mental o orgánico de alguna otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces sí hay que hacer algo. Oiga, yo creo que vamos a tener que hacer una entrevista con la doctora, porque es muy importante todo el conocimiento que ella nos puede traer, y la vamos a traer. Yo creo que en cuanto ella nos diga que tiene un espacio abierto y ya está mejor de la voz, ¿no? Le voy a comentar. ¿Sí? Y le vamos a decir que venga, claro que sí. Quiero agradecerle mucho que haya estado con nosotros. Un abrazo a Laura Valdés, que también nos está acompañando. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Esta información es muy importante. No hablamos del tema en casa, escondemos a veces las cosas. Como padres de familia nos damos cuenta, pero nos cegamos a aceptar esto, o contribuimos de alguna manera llevando nosotros mismos alcohol a la casa o algún otro tipo de estupefacientes. Y pues también nos queda claro que yo tampoco estoy tan contenta de que se legalice la marihuana, ¿no? Bueno, independientemente, porque ahí entraríamos en un debate muy fuerte, entre los que están a favor o en contra. Nosotros de alguna manera observamos, nada más, independientemente de las consideraciones que hicieron posible esta legalización o ese camino hacia la legalización, pues el enfoque terapéutico, ¿no? Nosotros tenemos que pensar cómo vamos a tratar esto. Ustedes están del lado de sanación, más bien, entonces de ese lado
lo ven de esa manera. Así es. Muchísimas gracias Muchas nuevamente. gracias, Blanca. Es un placer que esté con nosotros y que no sea la última vez. Esta No, es claro que la no. primera de muchas aquí en el estudio. Claro que no, muchas Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Los invito a que se queden aquí en la programación de BC Online TV. Y si tienen alguna duda de este tema, mándenme mensaje que yo se lo voy a hacer llegar al doctor para darle una respuesta pronta a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema importante para ustedes. Les agradezco que le den like a la página y compartan. Adiós.